Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Tal vez estén pensando que vamos a salir de aquí hasta las 2 de la tarde. Esperemos que no. Esperemos de verdad en Dios que no. Pero pues vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo en que abrimos tu palabra, en que la escudriñamos como iglesia, como congregación. Y Señor, háblanos el día de hoy. Es tu voz, es tu palabra, eres tú. Tú eres el que quiere hablar a nuestro corazón, Señor. Que tú crezcas y que tu siervo mengüe, que todos nosotros menguemos, que se vea que tú eres el centro, el tema de conversación, el que hace las cosas, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas y por eso nos ponemos en tus manos. Queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como es ya costumbre, vamos a empezar con una pregunta. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esto? Un tubo PVC, ¿verdad? El PVC es por el nombre, la verdad no estoy muy seguro cuál es el nombre, si alguien lo sabe, pero cloruro de polivinilio. Ok, es un PVC. ¿Para qué sirve esto? ¿Para cómo? Para muchas cosas, drenajes, conductor, ¿ande? Muy bien, pues sirve normalmente, tenemos un tubo de PVC para pasar cosas, ¿no? Tiene un origen, es un conducto, tiene un origen, aquí entra agua, conduce y sale agua por acá, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de PVC. Vamos a poner 3 puntos, 3 palabras que vamos a recordar el día de hoy de lo que se va a tratar, de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Precisamente del PVC. Vamos a hablar de purificar, volver y confirmar. ¿Lo podemos decir todos juntos, por favor? Purificar, volver y confirmar. De esto vamos a tratar. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a solamente estudiar 2 versículos. Nada más. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Pero para llegar a esto, primeramente vamos a recordar un poquito y seguramente, ¿cuántos de aquí levanten la mano que recuerdan algunos eventos de la vida de Pedro, de Simón Pedro con Jesús? ¿Alguien recuerda algunas cosas? Bueno, pues vamos a recordar para los que todavía tenemos una memoria que todavía nos falla un poquito, vamos a recordar un poquito de la vida de Pedro para llegar a ese versículo. La comienza historia. La historia comienza con Andrés. Este era un hombre llamado Andrés que iba pasando por ahí, por el río, y entonces escucha la voz de un hombre que dice que este es el Cordero de Dios. Ese hombre era Juan el Bautista. Entonces le llama la atención a Andrés y como Andrés estaba esperando al Cristo, estaba esperando al Mesías, pues fue entonces, aquí está el Mesías. Entonces va con Jesús y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás quedando? Y él le dice, pues me estoy quedando aquí, en cierto lugar, ¿no? Entonces pasa ahí la noche con Jesús. Al día siguiente nos dice la historia que viene Andrés con Simón, Simón su hermano, y le dice, hemos encontrado al Cristo. Aquí está el Cristo, el Mesías, a Jesús. Entonces le dice, ven para que lo veamos. Van los dos caminando hacia Jesús y entonces se encuentran con Jesús, Pedro, Andrés, Simón, Pedro y Andrés, se encuentran con Jesús y lo primero que le dice el Señor Jesucristo, o lo que, por lo menos lo que narra Juan, Juan del 1, Juan 1 del 35 al 42, es que lo primero que le dice Jesús es, tú eres Simón, pero pero de ahora en adelante vas a ser Cefas, que traducido es Pedro. ¿Qué significa Pedro? ¿Saben? Piedra, muy bien. Entonces, lo primero que dice es, te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Después de esto, recordamos que Simón Pedro con Jesús y los discípulos pasaron por lo menos 3 años, ¿verdad?
Vamos a recordar tres acontecimientos de la vida de Simón Pedro con Jesús. Recordamos esta imagen. Era en este tiempo en el que y tenían que cruzar con los discípulos el mar. Entonces, pero Jesús se va a orar a la montaña y entonces regresa, y cuando regresa los discípulos ya estaban muy adentro del mar, ¿verdad? En el barco. Y entonces Jesús va con ellos y camina sobre el agua. Entonces, nuestro querido Simón, Pedro, pues le dice, Señor, haz que yo vaya contigo, ¿no? Y camine también sobre el agua. Y entonces le dice, pues ven, baja. Y Pedro, muy envalentonado, baja del barco y empieza a caminar sobre el agua, impresionante. Pero entonces, ¿qué pasó? Recordamos el pasaje, dice que Pedro quitó los ojos de Jesús, empezó a ver la tormenta, empezó a ver los vientos, las olas grandes, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Y luego el Señor Jesús lo agarra de la mano cuando se empieza a hundir y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Nos acordamos de ese acontecimiento. ¿Qué pasó aquí? Esto se ve en Mateo 14, 22 hasta el 33. Recordamos que quitó Pedro la mirada de Jesús y entonces empezó a hundirse. El siguiente acontecimiento que recordamos, que eso también lo podemos ver en Mateo 17, es en el monte de la transfiguración como se conoce. ¿Qué pasó aquí? Le dice Jesús a Pedro, Jacobo y Juan, vamos a subir al monte. Y entonces, mientras están Jesús, Pedro, Juan y Jacobo en ese monte, de repente dice que aparece a los lados de Jesús, aparece Moisés y Elías, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo primero que dice Pedro? Le dice, Señor, bueno es que hagamos tres enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. El centro era Jesús, pero entonces Pedro volteó a ver a Moisés, a Elías, y les dijo, pues vamos a hacer también para ellos. Pero entonces vino una luz resplandeciente, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Pedro estaba viendo a Jesús, pero quitó la mirada y puso Elías, Moisés, pero la voz del cielo dijo, no, 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 tu atención en Jesús, a él oíd. Por último, el tercer acontecimiento que recordamos de Pedro con Jesús fue en aquella ocasión, que también lo vemos en Mateo 16, 21 a 23, en la que, si se acuerdan, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que muera y al tercer día resucite. Pero parece que esto no lo escucharon los discípulos, esto último de la resurrección. Y entonces Pedro le dice muy impulsivamente, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, que no pase esto contigo, que no mueras. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones qué. La mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces, ¿qué podemos ver en estos tres acontecimientos en la vida de Pedro durante su estancia con Jesús o su vida con Jesús en su ministerio? Fácilmente podemos ver que quita su mirada, que es de alguna manera impulsivo, ¿verdad? Quita su mirada del Señor. Y esto nos podríamos decir que de alguna manera esto es una muestra de, de inmadurez, ¿sí? Como que cuando nosotros queremos comernos un sándwichito y le queremos poner aguacate y le ponemos, y lo vemos muy verde, ¿qué decimos? No, todavía le falta, ¿verdad? Pues algo, como que algo faltaba, todavía como que algo acontecía ahí, ¿no? Entonces, teniendo este contexto de que algo le faltaba a Pedro, vamos ahora al versículo que vamos a estudiar hoy. Y hace tiempo precisamente escuchaba una predicación acerca de estar atentos a cómo Satanás ataca, ¿no? A través de la acusación, de la mentira, etcétera.
Y mencionaban este versículo, pero me captó mucho la atención este versículo, porque si nosotros lo vemos, es muy rico. O sea, tiene mucha esencia este versículo, muchas cosas y detalles que podemos ver. Entonces vamos a escudriñarlo frase por frase, ¿sí? Para ver exactamente los 3 puntos que queremos decir hoy, que era PVC, ¿verdad? Era purificar, volver y confirmar. Entonces, sin más, vamos a leer por favor todos juntos el versículo. 1, 2, 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sencillo, pero es muy profundo. Y lo vamos a ver. Primeramente, vamos a ver el contexto inmediato, qué pasaba justamente antes de decir este versículo. Pues prácticamente lo que pasaba era esto. Estos son los versículos anteriores. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, Jesucristo, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Prácticamente a grandes rasgos lo que está diciendo en estos primeros versículos anteriores a lo que vamos a estudiar, pues es que estaban discutiendo de quién va a ser el mayor, ¿no? El Señor les dice, el que sea el mayor tiene que ser siervo, tiene que ser el menor. Algo interesante de aquí es que le está hablando a todos, se está dirigiendo a todos los discípulos. Ahí es el público son todos, ¿verdad? Y entonces viene este versículo que vamos a estudiar. Después de hablar a todos, dijo también el Señor, Simón, Simón. Primero vamos a estudiar por qué Simón, Simón. ¿Okay? Nada más 3 puntos. Pues lo primero es, ¿qué significa Simón? ¿Sí? Pues Simón solamente recordamos que este era un nombre de origen hebreo, que lo conocemos nosotros como una de las tribus de Israel, que era Simeón. Y originalmente se menciona como Shimeón, que tiene un origen de Shama, que es escuchar, escuchar con atención para obedecer. Lo conocemos como una de las oraciones en Deuteronomio 6, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, dice Shama Israel, escuchen. Entonces, Simón significa el que escucha o escuchar, ¿no? Ahora, ¿por qué le dice Simón, Simón? Recordamos que estaba hablando a sus discípulos, a todos, pero entonces dice Simón, Simón, para que lo que venga adelante, a partir de lo que voy a decir, a partir de aquí, es solamente hacia ti, Simón. O sea, está como que enfocando la atención hacia Simón. Y otra cosa es, ¿por qué lo dice 2 veces? Y recordamos que el decirlo 2 veces es para enfatizar algo, como cuando el Señor decía, de cierto os digo. Estaba diciendo, hey, atención aquí, ¿sí? Cuando estaba diciendo atención aquí es de cierto. Por eso repite, Simón, Simón, ponme atención. Sale un verso sin esfuerzo. O, Simón, Simón, ponme atención. Entonces está enfocando a él y está diciendo atención aquí. Y otra cosa que llama la atención es por qué no le dice Pedro. Porque si su primer encuentro, o por lo menos lo que nos narra Juan, su primer encuentro con Pedro le dice, tú ya no te vas a llamar Simón, ahora vas a ser Cefas, que es Pedro.
¿Por qué en este versículo, ya justo antes de que vaya el Señor a ser entregado, le dice Simón? Recordamos entonces la importancia de los nombres en ese momento. Cuando un bebé va a nacer, algunos de los padres normalmente se esmeran mucho para decir, ahorita que va a nacer, por ejemplo, mi sobrino, estamos todos mandando mensajes con diferentes, ¿cómo se llama? Opciones, diferentes opciones de nombres, porque estamos pensando se va a llamar. Es importante el nombre, y sobre todo en la cultura hebrea, era para decir algo característico de la persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dice Simón y no Pedro? Y recordamos que no solamente a Simón, también a Mateo. A Mateo le dice, ya no te vas a llamar Leví, ahora vas a ser Mateo. Y entonces podemos ver que Jesús apela a la anterioridad de Pedro, apela al Simón Simón, al hombre antes de convertirse, de ser Pedro, precisamente por lo que iba a hacer, lo que iba a decir más adelante. Entonces, prácticamente, Simón Simón, aquí atención. ¿Cuál es lo primero que le dice? Ahora que ya tengo tu atención, Simón, dice, he aquí, Satanás os ha pedido. He aquí, Satanás os ha pedido. Vamos a ver esta frase. Primero que nada, lo que podemos entender de esta frase es que dice, Satanás ha pedido permiso para hacer algo contigo. Entonces, nos acordamos, por ejemplo, de lo que dice Job 1 y 2. Recuerdan que todos los hijos de Dios se unieron con Dios, y ahí estaba también Satanás. Le dice Dios, ¿qué estabas haciendo? Y Satanás le dice, pues he andado por el mundo. Y luego Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice a Dios, pues mira, Job es recto y es bueno, y es bueno delante de ti solamente porque tiene posesiones y tiene salud, nada más. Pero quítale todo eso y entonces vas a ver cómo te maldice. Pero entonces lo que podemos ver en estos pasajes es cómo Dios le da permiso a Satanás y le dice, puedes quitarle todo, pero no le quites la salud. Y luego puedes quitarle la salud, pero no le quites la vida. ¿A qué vamos con esto? Es algo que tenemos que recordar. No solamente esto de que Dios tiene autoridad sobre Satanás, pero también nos acordamos, hace tiempo se predicaba acerca de Santiago capítulo 4. En el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de vosotros. Entonces les está diciendo a los hombres, sométanse, resistan, y Satanás va a huir de ustedes. Entonces, algo que tenemos que entender, no solamente que Dios tiene autoridad, sino que Satanás huye cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos. Y otra cosa que tenemos que aprender, o que tenemos que recordar de Satanás, es que en este libro tenemos qué es lo que va a suceder con él. En este libro tenemos qué es lo que va a suceder con la humanidad, con toda la humanidad. ¿Qué va a pasar? Y leemos ahí en Apocalipsis 20:10 que dice cómo Satanás, la serpiente antigua, va a ser lanzada en el lago de fuego que arde con azufre, y allí estará eternamente. ¿A qué queremos llegar con esto? Es que hay muchas veces nosotros, a veces como creyentes, tendemos a sobreestimar o a subestimar a Satanás. ¿En qué sentido? Cuando sobreestimamos, es que todo es culpa de Satanás.
todo tiene que ver con él. Es que pasó que alguien se cayó, es que Satanás no sé, cualquier cosa que pueda suceder y es el diablo, ¿no? Y eso pasa, ahí vemos muchas veces que, que podemos nosotros sobreestimar lo que él, pero tenemos que entender, y así como Satanás pidió permiso a Dios, o sea, pedido, así también nosotros tenemos que recordar que Dios tiene autoridad sobre Satanás, que él huye de aquel que se somete a Dios. Y que cuando Él nos esté recordando, y una vez escuché una frase que decía, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Entendemos en Apocalipsis que ya está la guerra ganada, el enemigo ya está vencido y tenemos que recordarlo. No sobreestimemos a Satanás, pero tampoco hay que subestimar a Satanás. ¿En qué sentido? Tampoco hay que decir, no, eh, hay que estar atentos, como dice la escritura también, y dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hay que estar atentos a cómo está obrando. ¿Cómo obra Satanás a través de engañarte? Él te engaña, él tuerce la verdad. No te está diciendo odia a Dios, él te dice distráete. ¿Sí? Satanás no te dice no creas en Dios. Satanás te dice eso, lo de Dios no es tan importante. Entonces, ¿cómo nosotros hay que estar o cómo enfrentar a nosotros a Él? No temerosos, no hay que sobreestimarlo, pero atentos, no hay que subestimarlo. Porque Él, como Satanás os ha pedido, así también Dios tiene autoridad sobre Él. Ahora, Simón, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Oye, ¿qué quiere Satanás hacer? Y esto es importante, dice, para zarandearos como a trigo. Nosotros normalmente pensamos en zarandeo como, ¿verdad? Este movimiento de zarandear, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos con un bebé y lo tenemos aquí cargado, y dice, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Eso es zarandear, ¿sí? Pero aquí no quiere decir eso. Sí, ese movimiento, pero ¿qué va a hacer? Aquí está utilizando un lenguaje figurado. ¿Qué está diciendo aquí? Y aquí es donde viene la P de PVC, ¿sí? En esta parte, cuando dice, para zarandearos como a trigo, purificar. ¿Por qué purificar? ¿Qué significa o qué va a hacer? Es hacer esto que está haciendo este joven aquí. Es cuando está el trigo para separarlo, ¿verdad? Empieza con como un tipo, colador y luego empieza a zarandear, ¿sí? Empieza a zarandear esta cosa. ¿Para qué? Para que se quede lo bueno del trigo y lo malo, lo que no sirve, se deseche. Lo que no corresponde, se vaya. ¿Qué está haciendo entonces? Purificando, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que Satanás había pedido a Dios por Pedro para zarandearlo. Y leemos y entendemos y conocemos la historia. Voy a leerla. Dice, Pedro estaba sentado fuera esto es después de lo que le dice el Señor. Le dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, yo no conozco a ese hombre. ¿Y qué podemos ver aquí?
3 pruebas. 3 pruebas para que pase, para que le estaba dando la prueba, le estaba dando esa oportunidad para decir, sí, yo estoy con él, sí, yo lo seguí 3 años, sí, yo caminé sobre el agua y él me sostuvo, sí, yo lo vi en el monte, pero él lo negó, dijo, yo no estoy con ese hombre, y a maldecir, y con signos de exclamación, diciendo, yo no estoy con él, yo no lo conozco. ¿Y qué estaba pasando aquí entonces? Puso el Señor 3 pruebas, 3 oportunidades, y las 3 veces lo negó. Y me encanta cuando sucede esto de que no pongo esfuerzo, pero así salió, 4 P's. Poner a prueba para purificar. Si podemos decirlo todos juntos, por favor. Poner a prueba para purificar. Esta es la P. Se necesita una purificación. ¿Qué es la purificación? Es quitar todo lo que no corresponde. Es quitar, limpiar, purificar. Todo lo que no va ahí, quitarlo. ¿Sí? Entonces, esta fue la prueba, esta fue la zarandeada. ¿Sí? Esta fue la manera en que Satanás pidió permiso a Dios para que él fuera zarandeado como a trigo, lo puso a prueba para purificarlo, pero, y nosotros podemos ver algo aquí. Dios estaba probando a Pedro, Dios estaba probando a Simón, Simón. Y nosotros pudiéramos decir, podríamos poner en una imagen de Dios, de a lo mejor es muy, um, muy egocéntrico, ¿no? Podríamos decir a un Dios muy soberbio, como ¿por qué tendría que probar si ya estuvo con él 3 años, si ya lo siguió durante mucho tiempo? ¿Por qué Dios tendría que probar a Pedro, a Simón? Y podríamos imaginarnos a Dios como una actitud muy soberbia de su parte. Pero esto es algo de lo que más me llamó la atención. Esto es algo precioso. Pongamos atención, por favor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es Dios. Dios le está hablando. Jesucristo es Dios hablándole. Y le está diciendo, vas a estar a prueba. Te van a poner a prueba. Vas a ser zarandeado. Pero yo voy a orar por ti. Yo voy a rogar por ti. Esta es la única ocasión en la que esta palabra rogar se utiliza desde el Hijo hacia el Padre. Todas las veces dice, rueguen por enviar más obreros a la mies, rueguen por tal o tal cosa, tal o cual cosa. Todas las otras veces en que utiliza esta palabra rogar originalmente en los evangelios, siempre es una instrucción de Jesús que los discípulos ruegan. Pero esta es la única ocasión en donde el Señor Jesús está diciendo, yo, hijo, voy a rogar por ti que tu fe no falte. Qué amor de Dios. Qué amor de Dios que en medio de las pruebas, en medio de las zarandeadas que hay en la vida, yo ruego por ti. Y esto me recuerda los 2 versículos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? ¿Cómo? Intercede por nosotros, pide por nosotros, media por nosotros. Y otro versículo, primera de Juan 2:1.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Está el juez, el acusado, y el abogado está en medio, tratando de hacerle ver al juez que el acusado es inocente. Está de alguna manera intercediendo, se está poniendo en medio. Y esto es la realidad de lo que nosotros podemos ver en el Señor. Y esto está hablando acerca de la iglesia. Ya es contexto la iglesia. Pablo a los romanos, Juan, a quien está escribiendo, él intercede por nosotros, abogado tenemos para con el Padre. De esta manera, cualquier prueba que haya para purificar no constriñe su corazón, que Jesucristo mismo está pidiendo por cada uno de nosotros, está intercediendo, está abogando para poder pasar la prueba. Que tu fe no falte. Y dice, y tú una vez vuelto. Y esto me encantaba, esto me encantó, porque cuando le dice una vez vuelto, esto implicaba que Jesús sabía que caería. Volver significa ir en una dirección y luego ir en otra. Volver significa caer, pero levantarse. Es como direcciones opuestas. Cuando le dice Jesús, una vez que vuelvas, Dios, Jesús, da por hecho de que Él va a caer. Y justamente se lo dice, justamente el versículo después de esto. Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero él sabía que caería, pero también sabía que regresaría. Cuando la frase una vez vuelto significa que Jesús ya sabía que él, que Pedro iba a caer, pero iba a regresar. Pero podemos preguntarnos, ¿nada más regresó así porque sí? Nada más de repente regresó y ya, otra vez, te negué, pero mira, aquí estoy ya como nuevo. Vámonos. ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvo que pasar? Y esta es la B de nuestro PVC. Una vez purificado, hay que volver. Pero ¿cómo hay que volver? ¿Cómo volvemos? Lucas 22:62. Después de la negación de Pedro, lo que acabamos de leer, dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y llorar amargamente, esta palabra originalmente significa se movieron sus entrañas. No es algo así como que hay unas pequeñas lagrimitas. No, no, no. Pedro realmente estaba totalmente conmovido por lo que acababa de hacer. Él negó, pero luego escuchó el gallo cantar 3 veces, se acordó de lo que Jesús le dijo, me vas a negar. Y él salió de ahí y lloró. Y se conmovieron sus entrañas y tuvo una convicción de su pecado. Y esto es algo que también les dice Santiago, ahora a ellos, a la dispersión, dice, afligíos y lamentad, también de Santiago 4, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para poder volver se necesita una convicción de pecado. Para poder volver se necesita un mover de entrañas, de decir, soy realmente malo.
Y eso que puede causar muchas veces tristeza. Pablo a los Corintios le dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que es según el mundo, que guía a la perdición. Pero según de los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y esto es algo muy importante, porque yo puedo en algún momento llegar a creer que soy cristiano porque me comporto como los demás cristianos. Yo puedo en algún momento llegar a creer que soy salvo porque voy a la iglesia, porque asisto a todas las reuniones, porque doy del dinero, no sé, doy la ofrenda, porque voy y sirvo a los hermanos, etcétera, etcétera. Muchas veces podemos llegar a pensar que somos cristianos solamente porque hacemos eso, porque me comporto como uno. Pero esto es algo muy importante y es base para la verdadera salvación de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender nuestra condición de pecador, nuestra condición de maldad delante de Dios, al punto que nos constriña el corazón y comprender, yo no merezco estar delante de Dios. No merezco siquiera pararme en este lugar, estar en la presencia de Dios a que se predique su palabra. Que se mueva nuestra entraña, que lloremos amargamente, humillarnos delante de Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si en algún momento, si en este momento no hemos tenido este momento de pensar, realmente yo soy muy malo y no merezco estar delante de Él, hoy es el día para hacerlo. Todos hemos pecado, todos tenemos nuestra historia, pero es algo que podemos recordar y podemos ver que se necesita la tristeza que es según Dios. Se necesita el lloro, se necesita la humillación para ser verdaderos creyentes. Y no solamente eso, pero también se necesita la humillación para volver. Y si en algún momento estamos en este tiempo, necesitamos volver, si estamos lejos, es el día para llorar amargamente, para humillarnos, volver a Él. ¿Y Pedro volvió? Pues no sé, ustedes díganme. ¿Qué pasó después? Lo acabamos de leer en Mateo. Y a mí me gusta más un poquito el relato de Juan, porque si se acuerdan, Juan dice que iban corriendo Juan y Pedro, y luego Juan rebasó a Pedro, pero no entró a la tumba, así como diciendo, yo corrí más rápido que él. ¿Verdad? Pero no, Juan no entró a la tumba, Pedro sí. Entonces el que está aquí es Juan, y el que aquí está es Pedro. Estaba viendo la tumba vacía y se sorprendió. ¿Qué pasó después de ver la tumba vacía? Esto está en Juan 20, del 1 al 10. Juan también 21 nos relata la historia en el que están los discípulos en una barca pescando, están tratando de pescar, luego de repente llega Jesús en la playa, ya resucitado en la playa, y entonces le dice, pesquen del otro lado. Pescan del otro lado, está a reventar la red de peces, y entonces al ver eso, alguien grita, es el Señor, es Jesucristo resucitado. Y si recordamos la historia, en ese momento Pedro se ciñe, porque estaba, pues se había quitado algunas prendas, se ciñe
Y él no espera. Ahí está el Señor. Mira, vamos a esperar, vamos a sentarnos aquí, vamos a esperar a que el barco vaya hacia allá. No, no, no. Dice que la historia que él se ciñe, se avienta al agua y llega con Jesús a la playa, llega con Jesús a la costa. Y ahí es cuando vemos el muy conocido evento en el que le pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces, cosa interesante. Pero no solamente se queda ahí. Luego vemos en Hechos capítulo 2, está en Pentecostés. Recordamos, está este evento de Pentecostés, llega el Espíritu Santo, todos empiezan a hablar en lenguas, se hace todo un desorden. Algunas personas piensan que están borrachos todos porque empiezan así a hablar en diferentes lenguas, pero que eran entendibles, ¿eh? Eran entendibles las lenguas. Y entonces se para Pedro, se pone ahí en medio de todos y empieza a predicar el Evangelio. Y empieza a decirles, ustedes que mataron al Señor Jesucristo, pero Él ha resucitado. Y dice en Hechos 2 que al escuchar esto, esos hombres se constriñeron de corazón y dijeron, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? ¿Qué pasó con Pedro? Lloró amargamente, se movieron sus entrañas. Estos hombres reconocieron su pecado, se constriñe su corazón y preguntan, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y Pedro les dice, crean en el Señor Jesucristo y ustedes van a ser salvos. ¿Qué pasó ahí? 3,000 personas convertidas por una predicación de Pedro. 3,000 personas que se arrepintieron y que creyeron en el Señor. No solamente eso, después Hechos 5, Pedro y Juan están frente al Sanedrín y les dicen, no pueden ya hablar de Jesús. Entonces dice que les azotaron a Pedro, a Pedro y le dijeron, ya no puedes hablar de él, ya no puedes hablar de Jesús. Y uno diría, pues yo apenas salgo de aquellos hombres que me acaban de pegar y me acaban de decir, ya no puedes hablar de Jesús. Yo, lo que yo haría sería, no, está bien, ahí está, bueno, ya no quiero que me peguen más, por favor. Es lo que personalmente haría. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Pedro, perdón? Dice que él se alegró de haber sido tenido por digno de sufrir por el Evangelio. Un hombre que primero lo negó, se para frente a miles de personas y predica el Evangelio con valentía. Un hombre que primero lo negó, lo azotan y le dice, ya no puedes hablar de él, pero él, en lugar de ponerse triste, se alegra de que haya sido azotado. Y no solamente eso, ya en Hechos capítulo 10, recordamos Cornelio, es el hombre que le predica el evangelio a lo que conocemos como el primer gentil no judío que creyó el evangelio, Cornelio, o lo que tiene registrado, lo que se tiene registrado. ¿Y quién es? Es Pedro. Cuando decían la salvación solamente es de Israel, la salvación solamente es de los judíos, ¿quién es el primero que le predica el evangelio y que cree a un gentil? Pedro. Les pregunto, ¿volvió después de haber llorado amargamente? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto ya no es algo que va a pasar o que va a suceder. Esto ahora es una instrucción. Esta es la C de nuestro PBC. Purificar, volver, confirmar. La instrucción es confirma a tus hermanos. Esa es la C. ¿Qué es confirmar? Confirmar significa hacer fijo, hacer firme. Y esto es algo que realmente cuando lo estaba estudiando, realmente me impresionó, que me emocionó, me emocionó. Esta misma palabra que dice, cuando tú vuelves, confirma a tus hermanos, es exactamente la misma palabra
que utiliza Pedro años después, cuando escribe la carta, la segunda carta, y les dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10. ¿Qué hace Pedro? Es confirma a tus hermanos, esa es la instrucción. Hazlos firmes. Versículo 10, después de enumerar la lista de vuestro amor, virtud, gozo y todo eso, Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La instrucción fue, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que escribe? Hermanos, hagan firme vuestra vocación y elección. Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es la misma palabra. Aunque ustedes ya estén confirmados, aunque ustedes ya estén firmes, yo no voy a dejar de repetirles las cosas. Aunque ustedes ya las sepan. Y hay muchas veces, ¿cuántas veces se nos ha repetido muchas cosas? Y a veces cometemos mucho el error de decir, ay, esto ya lo escuché. Ay, esto ya me lo sé. La palabra es tan rica que puedes estar leyendo el mismo pasaje años y siempre va a haber una aplicación diferente en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Confirmados en la verdad presente, y eso es lo que escribe. Ahora, de qué manera hizo firme Pedro a sus hermanos? A través de dos cosas. Segunda de Pedro, en la misma carta, versículos posteriores, primero dice del versículo 16 al 18, a través de su experiencia. ¿Cómo decir? Confirmar es decir, esto es cierto, ¿sí? Esto es firme, esto es verdad. ¿A través de qué? Su experiencia y la inspiración de la palabra de Dios. Es lo que vemos en la segunda carta de Pedro. Primero es su experiencia, es decir, yo les confirmo o hagan firme a través de lo que yo viví. ¿Qué es lo que yo viví? ¿Cómo confirmó a sus hermanos? Primero por su experiencia. Versículos 16 al 18 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Se acuerdan lo que recordamos? Cuando fueron al monte, hubo una luz, Moisés, Elías, la luz, lo que escucharon, la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, en su segunda carta les está diciendo, no voy a dejar de decirles esto. Hagan firme su elección y su vocación. No voy a dejar de confirmarlos. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Cuando una vez le preguntaron, ¿tú estuviste con este hombre? Y él dijo que no. No, no y no. Pero fue purificado. Pero lloró, volvió. Años después, muchos años después, está escribiendo la carta y le dice a los de posteridad, los confirmo porque yo estuve ahí. Yo lo vi, yo lo oí a través de su experiencia. Pero también los confirmó a través de la inspiración de la palabra. Justamente después de estos versículos, dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la escritura, es de interpretación privada.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice, hagan firme vuestra elección y vocación. Los voy a confirmar, estén confirmados, porque yo oí y escuché y vi esto, pero también porque tenemos la escritura. Y la escritura es, como dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y le dice, hay mucha, y les dice, tienes que estar atento. ¿Qué tienes que hacer con la escritura? ¿La tienes que venir solamente un día a la semana y ya? Un día a la semana la abro, la voy a la casa y la dejo ahí. Eso es estar atento. Como los niños es necesario estar atentos, porque si no, de repente ya están subidos, trepados en no sé dónde. Hay que estar, mira, vigilando, atento. Dice, hacéis bien en estar atentos. Así hay que hacerlo con la escritura. Hay que estar atentos a la escritura. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y luego dice, entendiendo primero esto, el versículo 20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto. Hay muchas veces que le queremos restar y le restamos autoridad a la escritura pensando que hay muchas interpretaciones acerca de algo. Hay que entender algo. La interpretación es el proceso de buscar la intención del autor. Búsquenlo también en abogacía, en derecho, esta es la misma definición. La interpretación es buscar la motivación original del autor, ¿sí? La intención y motivación original del autor es una sola. Cuando el Señor estaba estaba inspirando la escritura, tenía una motivación, de manera que es preciso entender que no hay muchas interpretaciones, sino una interpretación, porque es buscar la intención del autor, pero muchas aplicaciones. La aplicación es como la interpretación, lo que quiere decir, cómo lo vaya a aplicar a mi vida. Hay muchas aplicaciones, una sola interpretación. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Pero ya hemos visto muchas personas que se utilizan o abusan de la diferente interpretación para decir, eso tú lo interpretas así, tú lo interpretas de esa manera, tú lo interpretas así. Y eso le resta, como diciéndole a Dios, Dios, eso que tú quisiste decir, no lo quisiste decir. Es lo que yo pienso que tú quisiste decir. De manera que cuando nosotros estamos viendo, y aquí lo dice, ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Por qué no podemos decir que hay muchas interpretaciones? Porque la escritura no vino por muchas motivaciones e intenciones de los humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, un Dios, una motivación, una intención. De esta manera, nosotros podemos entender que cuando vamos a la palabra, primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? El autor es Dios, no ninguna intención humana, no ninguna voluntad humana.
sino que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. De esta manera podemos ver, este es nuestro PVC. Un tubo es un instrumento, no tiene un origen, pasa, fluye y tiene un final, ¿verdad? Dios quiere usar PVCs. Dios quiere que seamos instrumentos de su palabra, pero es necesario ser PVC. ¿Qué es la P? Purificar. ¿Qué aprendemos nosotros? Primero, purificar. Las pruebas para purificar. Y esto es lo que nosotros podemos preguntarnos, como ahorita se mencionaba. Como muchas veces se quiere enseñar con preguntas. Estas preguntas son para que nosotros podamos hacernosla a nosotros mismos y les invito a que podamos hacerla. Podamos preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser zarandeadas para ser purificadas? Y en este momento espero que a través del Espíritu Santo cada uno podamos estar pensando en algo en lo que diga, esto es algo que tiene que ser zarandeado, algo en lo que me tengo que hacer así, quitármelo, ¿sí? ¿Qué áreas de mi vida? Envidias, amarguras, chismes, enojos, pleitos, disensiones, etcétera, etcétera, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en donde tenemos que ser zarandeados. Es la aplicación para nuestras vidas. Y no olvidar que este proceso en el que nosotros somos probados, en el que debemos ser zarandeados, en el que debemos ser purificados, Cristo intercede por nosotros. No estamos solos y no tengamos a Dios como un señalándome ahí diciendo, Él está diciendo, vamos a purificarte. Y yo ruego por ti. Yo ruego que tú pases esta prueba. La B, ¿qué aprendemos con volver? La pregunta, ¿he tenido la tristeza que produce arrepentimiento? Si solamente voy y hago lo de los demás cristianos, dice la Escritura que hay en algún momento va a separar Dios el trigo y la cizaña. Se necesita un lloro, se necesita una tristeza que produce arrepentimiento. Un mover de las entrañas en donde reconozca cada uno, y eso viene a través del Espíritu, una convicción del pecado. Necesita haber una convicción de pecado para ser verdaderos creyentes. Por eso es la pregunta. ¿Ya la tuve? ¿He tenido este momento? Si no, hoy les invito a hacer una lista, escribir una lista de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Es decir, he dicho mentiras, he robado, me he enojado, hice tal o cual cosa. A ver hasta dónde llegamos. Y poder decir que traiga convicción el Espíritu, convicción de pecado en nuestro corazón. Es decir, voltear a ver a Dios. Dios, qué gracia tienes. Que me mueva tu gracia. Y hay algo que podemos ver. Donde estoy, puedo volver. Tal vez estés aquí. Tal vez estés disfrutando de una gran comunión con el Señor en estos momentos. A lo mejor estás aquí. Estás consciente de algunos errores que has cometido durante este tiempo, tal vez semanas, tal vez días. Tal vez estás acá. Tal vez estás en el fondo, totalmente diciendo, yo soy totalmente malo. Pero de dónde estés, el llamado aquí, como bien fue hecho a Pedro, es
purificar, zarandear, quitar todo lo que no, volver a Él, y entonces Él recibe. Y entonces vemos el C, confirmar. Y esto es lo que podemos ver de Pedro. Y estas preguntas, digo con mi vida y con mis palabras que Cristo es verdad. Confirmar es hacer firme, es decir, que esto es verdad a través de lo que yo vivo y a través de lo que es la palabra de Dios. Pedro lo dijo por mi experiencia. No les voy a dejar de decir estas palabras, aunque ya las sepan, porque yo lo vi, yo lo escuché. Yo estuve ahí en el Monte Santo. Si hemos tenido un encuentro con el Señor, si decimos que hemos tenido un encuentro con el Señor, mi vida refleja a los demás con mis actitudes, con mis palabras, con mis pensamientos, que Cristo es verdad, que es una realidad en mi vida. La otra pregunta es, ¿le pongo atención a la palabra? Pues dice, bien hacéis en estar atentos a la palabra. O solamente voy, la abro una vez y luego se me olvida durante la semana. Y somos llamados a vigilar la palabra, a estar atentos a ella. Y la tercera pregunta, ¿la trato como autoridad al ser inspirada por Dios? Porque no vino por voluntad humana. A nadie de repente, se me ocurrió escribir esto. Fue inspirada por Dios. ¿La trato como la autoridad, como lo que es? ¿O la trato como algo aparte de mí? Nada más de repente, sí, la palabra, ya, la dejo ahí. ¿O es algo que rige mi vida? Para ser nosotros, y lo que vimos en este versículo, es que Pedro, tuvo que ser zarandeado para ser purificado. Él lloró amargamente, volvió y muchos años después escribió una carta haciendo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera, confirmando a sus hermanos. Dios quiere usarnos como esto. Pedro fue un buen PVC. Su misión era ser un instrumento de Dios, de parte de Dios, y reflejarlo al mundo a través de lo que vimos, de lo que pasó. Nosotros también somos llamados a ser PVCs, instrumentos de Dios. Pero para eso hay que purificar, volver y una vez vuelto, confirmar a los hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, reconocemos que es tu palabra. Reconocemos que eres tú el que ha hablado. Guarda, Señor, de hombre hablando, sino que seas tú y tú a través de tu espíritu trae en nosotros convicción. Trae en nosotros convicción, Señor, de todo lo que necesita ser zarandeado, todo lo que necesita ser purificado como tú lo hiciste también a Pedro. Señor, reconocemos que hay muchas cosas en nuestras vidas que van en contra de tu carácter y tu propósito para nosotros. Permítenos el día de hoy estar conscientes de esas cosas, pensar en esas cosas, para que tu espíritu de convicción de pecado, que nuestras entrañas se muevan, Señor, que lloremos, que nos humillemos, que tengamos la tristeza que es según tú, Dios, para traer arrepentimiento a nuestras vidas, porque tú quieres usarnos, Señor. Tú quieres usarnos para confirmar, para decir que Cristo es verdad,
para decir que Cristo es realidad. Permítenos, Señor, purificarnos, volver a ti, donde quiera que estemos, volver a ti y poder ser usados por ti para dar a conocer por medio de nuestras vidas y por medio de la inspiración de tu palabra y la predicación de tu palabra, que tú eres real. Tú nos quieres usar así como Pedro. Aquí estamos. Señor, henos aquí. No somos nada, solo instrumentos, que queremos ser purificados, que queremos ser transformados por ti. Tú sé honrado por tu palabra y tú sé honrado a través de nuestras vidas para que otros puedan ver que tú, Señor Jesucristo, eres real y tú eres la verdad. Exaltado sea tu nombre, Señor. Unidos oramos y pedimos para que tú así lo hagas con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.